Antes de que empecemos a crear nuestro primer código en C Sharp, a profundizar en la sintaxis y a crear nuestros primeros proyectos, es importante que entendamos el concepto en general de C Sharp y los diferentes fundamentos que convergen alrededor de este lenguaje de programación. Así que vamos a ver un poco de eso y un poco también de la historia de este lenguaje. Bueno, C Sharp fue creado en el año 2000, es un lenguaje relativamente viejo, podríamos decirlo, ya tiene sus años, ha tenido una evolución en los últimos años y es un lenguaje bastante robusto por la cantidad de años que lleva en el mercado y que lleva evolucionando y cambiando en este tiempo. Fue creado por este señor de Anders Hellberg, que básicamente no solo ayudó a la elaboración de C Sharp, se considera ya un gurú en este tema de desarrollo de software porque también ayudó a la creación de TypeScript. Es una persona que ya básicamente está retirada, pero que aportó muchísimas cosas al mundo de la tecnología y al ecosistema de la programación especialmente. De hecho, es una persona que ha sido nominada para el premio Turing gracias a todos esos aportes que ha hecho en el mundo de la tecnología y el desarrollo de software. C Sharp es un lenguaje que está basado en C++, en Java y Pascal e incluso algunos otros lenguajes. En ese momento C++ y Java eran de los lenguajes más populares del mundo antes de que saliera C Sharp. Así que lo que hizo C Sharp fue aprovechar esas bondades y construir un lenguaje que mejorara esa sintaxis. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de facilitar la migración a aquellos desarrolladores que estaban programando en C++ y que estaban programando en Java para que ahora pudieran programar con C Sharp. Por eso es que la sintaxis no es tan diferente, sino que es más bien parecida, pero de todas maneras busca mejorar muchísimos aspectos de la forma en la que programamos en estos lenguajes. C Sharp fue creado por Microsoft. C Sharp salió al mismo tiempo que .NET Framework, salieron juntos y básicamente Microsoft vendió la idea de que podíamos hacer aplicaciones muy robustas utilizando C Sharp combinado con .NET Framework. Así que ese más o menos fue el plan de Microsoft en ese momento. C Sharp es un lenguaje multiplataforma, así que es importante que entendamos esto. C Sharp es un lenguaje multiparadigma. Es muy importante que entendamos esto porque quiere decir que C Sharp va a tener diferentes estilos para programar. A pesar de que ya vamos a ver que la programación orientada a objetos es el fundamento de C Sharp. C Sharp tiene muchos estilos y tiene mucho soporte para poder hacer diferentes cosas y de diferentes maneras. Así que vamos a tener posibles caminos para poder crear nuestras soluciones. El logo de C Sharp aparece con la idea de hacer pensar que C Sharp es una evolución de C++. Recordemos que C es uno de los lenguajes más antiguos que hay, en su momento fue el lenguaje más popular que había, y sale luego C++ como la evolución de C para agregar conceptos de la programación orientada a objetos y algunos features, algunas mejoras que no tenían, facilitar mucho el trabajo de programación. Así que C Sharp luego aparece en el año 2000 y dice, bueno, si C++ es la evolución de C, C Sharp va a ser la evolución de C++ y de todos esos lenguajes que estaban en ese momento. Soy la evolución, soy mucho más allá que ellos. Así que digamos, este es la representación del C Sharp, serían los cuatro más, ¿verdad? Serían cuatro más aquí combinados entre sí. Obviamente cuando salió C Sharp esto no era tan cierto, ¿verdad? Y eso fue lo que más se criticó porque en ese momento C Sharp no era el lenguaje que es hoy en día, un lenguaje robusto con mil mejoras, con una cantidad de comandos, funciones que podemos utilizar y que nos facilitan la programación. Pero igual ese fue el concepto con el que nació y en este momento se puede decir que definitivamente C Sharp es un lenguaje mucho más avanzado que C++. Cuando hablamos entonces que C Sharp es un lenguaje multiparadigma, hablamos de que existen diferentes tipos de programación que él puede soportar, varios estilos en cómo estructuramos el código. Hablamos para el paradigma de la programación estructurada, es básicamente cómo nosotros podemos construir los diferentes condicionales y los diferentes ciclos dentro de nuestro código. Eso es soportado por C Sharp.
Hablamos del lenguaje de paradigma imperativo, que básicamente nos dice que podemos crear nuestros programas a través de paso por paso sin tener que crear instrucciones grandes o complejas o preestablecidas, sino que podemos ir creando variables, apuntadores, los diferentes condicionales, todo paso por paso. Eso se puede hacer en C#. Orientado a objetos, obviamente hablamos de todo este paradigma que nos habla de crear clases como templates, crear objetos. Esto lo vamos a profundizar obviamente mucho más en el curso porque es el paradigma primario con el que funciona C#. Pero es importante pues que entendamos este concepto y estos paradigmas para poder programar más cómodamente y entender lo que estamos haciendo. También C# dirigido por eventos, también se puede manejar todo lo que son los eventos dentro de la forma de programar para poder detectar cuando hubo un cambio dentro de la aplicación. Este es otro paradigma más, seguramente va a ser el que menos vamos a profundizar o vamos a analizar, pero es otra forma en la que se puede programar en C# y que también lo soporta. Y también la programación funcional, diferentes conceptos de la programación funcional son soportados por C#, como por ejemplo funciones de orden superior, funciones puras. Vamos a ver un poquito de esto en el curso, pero definitivamente, como lo dije anteriormente, nos vamos a basar en la programación orientada a objetos porque este es el paradigma principal con el que se programa normalmente en C#. Seguramente cuando hablamos de C#, tú piensas en Windows, ¿cierto? Y en Microsoft, porque Microsoft fue el que creó ese lenguaje y al principio lo más importante o lo que más se creaba en ese momento, hace muchos años, eran aplicaciones de escritorio para Windows y luego aplicaciones web. Pero C# es mucho más que eso. C# es un lenguaje que es abierto y que es utilizado por muchas empresas alrededor del mundo. Y entre esas, por ejemplo, está Unity. Si te gustan los videojuegos, Unity es un framework que te va a permitir construir videojuegos y toda la sintaxis es creada con C#. Así que tienes una opción bastante interesante ahí y te puedes dar cuenta las ventajas y la estructura que tiene C# utilizando este framework. La verdad que no varía mucho de lo que estamos aprendiendo en este curso. Aquí vas a aprender las bases, pero poco a poco vas a poder profundizar para hacer muchas cosas con C#. También existe un framework abierto open source que se llama Mono, que te va a permitir hacer aplicaciones de escritorio, aplicaciones de consola utilizando C#, pero utilizando un framework completamente open source y abierto. También existe las aplicaciones de Xamarin, que digamos una tecnología para poder crear apps nativas tanto para Android como para iOS. Realmente es una tecnología muy buena, es muy utilizado y lo más importante de Xamarin a resaltar es que es nativo, a diferencia de otros frameworks o librerías que básicamente son HTML o que traducen el código. En caso de Xamarin es completamente nativo y no tienes que aprender otra cosa más que no sea C#. Y para finalizar tenemos acá abajo tenemos Blazor, que básicamente es una tecnología nueva que nos va a permitir construir aplicaciones utilizando el estándar de WebAssembly. Es un nuevo estándar que nos permite poder incluir compilados de nuestra aplicación en el navegador y poder ejecutarlos allá. C# es un lenguaje extremadamente popular, como ya vimos nos permite hacer de todo, así que te puedo asegurar que no te vas a arrepentir de aprender este lenguaje. Entre la popularidad, miren que se encuentra entre esto sería como los 7 primeros lenguajes según esta encuesta de Stack Overflow. Obviamente esto es súper relativo, hay países en los que se usa más, hay países en los que se usa menos. En América Latina se utiliza muchísimo, lo mismo en Estados Unidos. De pronto en la parte este de Europa, por ejemplo, es un lenguaje que se utiliza mucho menos, pero de todas maneras sigue siendo uno de los más utilizados en el mundo. Pero lo más importante es esta otra encuesta donde hablamos de los lenguajes que la gente quiere aprender, los que más sueña o los que más ama. O sea, los lenguajes que realmente tienen más futuro, porque son esos lenguajes que la gente quiere dominar o que se siente cómodo, de pronto hizo un curso, una introducción y se enamoraron de ese lenguaje y quieren seguir profundizando en ese lenguaje. Miren que aquí aparece Rust, aparece Python, aparece Kotlin, aparecen lenguajes que no estaban en la encuesta anterior, pero C# aparece acá de pronto un poco más abajo, pero es curioso cómo este lenguaje, a pesar de que tiene 20 años, que tiene tanta historia y que es tan robusto, sigue siendo uno de los lenguajes más amados por las personas.
Así que miren que por ejemplo Java no aparece ni siquiera en la lista, C Sharp aparece incluso por encima de JavaScript. Otros lenguajes, por ejemplo, como Ruby, em, o sea, no aparecen ni siquiera acá en la lista. Entonces es muy importante resaltar eso, que C Sharp tiene esa cualidad, que la gente que programa con C Sharp se enamora del lenguaje y no solo lo aprende, sino que también desea profundizar mucho más. Esto le da un poco más de futuro y de vida a aprender C Sharp. Para finalizar, C Sharp tiene un repositorio que se llama, bueno, que está en esta URL, se llama C Sharp Plan, y básicamente ahí vamos a poder encontrar toda la historia de los cambios que ha tenido C Sharp. Bueno, no toda, porque este repositorio fue creado apenas unos años atrás y C Sharp tiene muchos años de haberse creado, pero las últimas mejoras han venido de aquí. Es bastante interesante ver cómo la gente propone cambios, propone mejoras o reporta errores. Así que te invito a que te des un paso por este repositorio y veas un poco de la evolución, y obviamente si tienes alguna duda, alguna pregunta, quieras reportar algún caso que se pueda mejorar, no dudes pues en escribirlo aquí. La verdad que es un foro completamente abierto. Cualquier desarrollador con una cuenta en GitHub puede exponer su caso, puede hacer preguntas o incluso proponer posibles mejoras al lenguaje. Esta ha sido la introducción a C Sharp. Espero que con esto tengas aún más ánimos de aprender este lenguaje y completar este curso para poder entender los conceptos base, la sintaxis base de este lenguaje. Te recuerdo que no te vas a arrepentir y que lo vas a poder utilizar en muchos aspectos de la programación y la tecnología.